Buenas tardes, nos encontramos con un joven que nos va a hablar acerca de su experiencia sobre el tema de inseguridad y de cómo la vive día a día y cómo aqueja este problema dentro de su entorno. ¿Nos podrías decir tu nombre, a qué te dedicas? Claro que sí, soy José Guillermo Mayoral Picasso, estudio Química de Alimentos en la Universidad de La Salle, tengo 23 años. Pues mi experiencia con la inseguridad en el país ha sido nula, podemos decir. Nunca me ha pasado nada grave. Entonces, realmente mi realidad no representa la realidad eh, que se vive en el país día con día. ¿Nos podrías hablar acerca de alguna experiencia cercana que hayas tenido sobre este tema de inseguridad? Pues sí, a mí, como lo acabo de decir, no me ha pasado nada, pero eh, no sé, la semana pasada mi hermano vive en Guadalajara, llevó su coche a la agencia, le prestan una camioneta eh, como parte del servicio, se la lleva, en la noche va con su novia, la deja fuera de casa de su novia en una zona residencial, sale y encuentra que está toda desvalijada la camioneta, la dejan sobre ladrillos. Eso es lo más reciente que ha pasado. Sabemos que a pesar de que no vivas la inseguridad en carne propia y quizá no hayas sido víctima de la delincuencia directamente, no te hayan asaltado, no hayas sufrido un percance mayor, es común que la gente conozca historias acerca de la inseguridad en el país. Eh, ¿Tú qué piensas o qué medidas tomas para no ser o formar parte de este cúmulo de víctimas que pues, tienen aquejado a todo el país y a toda la sociedad? Pues me he cuidado mucho en saber dónde moverme, cómo moverme, las horas, mi horario, eh, tener un cierto tipo de amigos y tener mi vida hecha solamente en ciertas partes de la ciudad, por lo mismo que sé que ha pasado con familiares y amigos, es por eso que no me meto no sé, a colonias o no me la juego. Tal vez sí vivo con ese miedo, aunque nunca me ha pasado nada, vivo con ese miedo, con eh, la incertidumbre de qué día podría pasarme algo, entonces me cuido mucho en ese aspecto. ¿Crees que el hecho de que tú te encuentres en cierta posición social o que salgas dentro de un grupo social obedezca a que no te hayas enfrentado cara a cara con la inseguridad? Yo creo que sí, por los lugares que frecuento, que suelo salir con mis amigos, donde me desenvuelvo, normalmente tienen seguridad, o sea, las colonias, centros comerciales, siempre tienen vigilancia, sea seguridad pública o seguridad privada. Entonces yo creo que sí. El hecho de que las zonas marginadas sean focos de inseguridad se debe a eso mismo, a la marginación de ¿De la esos zona? sectores sociales. Yo creo que sí, porque normalmente las zonas marginadas son las más necesitadas y la necesidad hace que la gente tome medidas extremas solamente para sobrevivir, no decir para que quieran algo más. Entonces, ¿Crees que si estos grupos sociales se encontraran en otra situación económica, pero con el mismo grado de estudios, sería igual? no. Se ha demostrado en estudios y reportajes que en las mejores zonas del país se deja una camioneta, una vez vi un reportaje, dejan una camioneta no me acuerdo qué colonia era, pero era buena,
y los mismos chavos de la zona desvalijan la camioneta, no por necesidad, sino solamente por hacer la maldad. Realmente el nivel socioeconómico no influye tanto en la seguridad, lo que influye es la educación. Entonces estamos hablando, porque primero nos referimos a la clase social y después como a la educación de las personas, nos estamos refiriendo a un compendio entre ambas, entre educación y marginación. ¿Crees que el conjunto de esos dos factores haga que las personas delincan? Yo creo que sí, lamentablemente el nivel de educación va de la mano con el nivel social. Las escuelas públicas de México, de todo el país, tienen bajos niveles de educación. Nos encontramos con otro estudiante que le vamos a preguntar acerca del tema de inseguridad. ¿Nos podrías decir cuál es tu nombre, a qué te dedicas y cuántos años tienes? Me llamo Juan Carlos Méndez García, soy estudiante de actuaría aquí en la Universidad La Salle y tengo 20 años. Quisiéramos saber qué opinión tienes acerca del tema de inseguridad en el país y que nos des un poco tu punto de vista. Bueno, considero que actualmente los niveles de inseguridad en todo México son muy altos y creo que estos indicadores, los factores que los afectan de manera importante son la educación, la parte económica y la zona geográfica. ¿Crees que la estrategia que se maneja actualmente para combatir el tema de inseguridad es la correcta? Una vez me puse a platicar de esto con un especialista en ese tema y la respuesta no es atacarla con más policías, mejor seguridad y así. No, simplemente yo creo que si el país está educado y las cuestiones económicas son estables, la gente, por necesidad, no va a tener que hacer actos en contra de las libertades de las demás personas. Entonces, ¿tú crees que el problema de la inseguridad podría solucionarse no con más policías, sino con mayor educación? Posiblemente podría ser una teoría interesante, pero ¿cómo empezarías? Porque sabemos que pues, un proceso educativo se da a lo largo de varias generaciones. ¿Cómo atacarías el problema actualmente? Yo creo que una forma interesante sería estimular la educación por medio de un buen pago para que se estudiara, ¿no? Pero aquí volvemos a la idea de dónde va a salir ese pago. Pues la economía debe estar estable de cierta forma para poder obtener recursos y poder educar a la población. Lamentablemente los índices dicen que la población es casi analfabeta en su totalidad. Hablamos acerca de educación y te reitero, sabemos que una posible solución está en ese tema, pero ¿cómo podemos atacarlo actualmente, ya que no podemos educar a la población en un año, o cómo podemos erradicar no podemos educar a las personas que actualmente se dedican al narcotráfico o se dedican a asaltar o personas que están en la cárcel? Sería muy difícil cambiar eso. ¿Cómo atacarías ese problema actualmente? Bueno, antes que nada me gustaría resaltar el hecho de que, como tú mencionas, no es un proceso que va a cambiar en un año o 2 años.
Es un proceso que va a llevar alrededor de, no sé, 10 años, 20 años. Pero siempre y cuando existe un seguimiento, ¿no? Hay muchos planes muy buenos, muy sustentables por parte del gobierno, que lamentablemente con el tiempo el seguimiento se pierde. Entonces, si la recompensa se quería obtener a un plazo de 10 años, por no darle seguimiento no se obtiene. Yo creo que sería una forma en la cual podrías bajar los niveles de delincuencia en México. Tenemos claro pues la delincuencia no es, y la inseguridad, el tema, no es fácil de erradicar. ¿Tú crees que México está para aguantar 10 o 20 años en un combate contra la delincuencia? Yo creo que no, porque difundes miedo a tu población y pues hay muchas personas que por ese temor dejan de hacer actividades. Igual afectaría de manera importante a tu economía, a tu esperanza de vida de tus ciudadanos. Y lo veo muy difícil que la gente pues, logre soportar esta inseguridad, pero como es el mexicano, ¿no? Se adapta siempre. Hablamos un poquito acerca del tema de inseguridad de manera global o de manera nacional. ¿Cómo te ha afectado a ti este tema y cómo lo vives día a día? Pues en lo personal sí me ha pasado, me han asaltado, tienes el miedo, te generas una paranoia, ya no quieres salir a la calle, igual, o sea, tienes miedo de vivir, ¿no? En la ciudad. En lo personal a mi tía le ha pasado muchas cosas. Ella es médico, tiene una clínica en lo que es Nezahualcóyotl y o sea, imagínense que no solo el hecho de ir y trabajar para ti, ¿no? Sino ahorita como está todo el narco y las extorsiones, o sea, ir que te vayan y te extorsionen, te pidan no sé cómo se dice, una renta, es totalmente injusto, pero pues, ¿qué se le puede hacer? Es miedo, ¿no? Bueno, agradecemos mucho tu opinión y pues no queda más que preguntarte. Creemos que es un tema importante que nos afecta a los jóvenes en general y pues estamos dispuestos a hacer algo para combatir este tema como sociedad y como personas. Gracias.